Buenas tardes. Pues agradezco mucho la invitación para estar con ustedes en este foro y platicar acerca del papel actual de la trabeculectomía. A manera de introducción, sabemos que el glaucoma es una neuropatía crónica, progresiva y degenerativa, la cual se va a caracterizar por pérdida de células ganglionares y alteración en la capa de fibras nerviosas, lo que se va a traducir en cambios en la cabeza del nervio óptico. Esto generalmente se mantiene asintomático hasta etapas avanzadas. Entonces, de ahí que es muy importante establecer un diagnóstico para poder dar el tratamiento adecuado. Es un problema muy importante de salud pública, ya que llega a ser la primera causa de pérdida visual irreversible y la segunda causa de ceguera en el mundo posterior a las cataratas. La manera de diagnosticarla es mediante campimetría para evaluar el daño funcional y correlacionarla ya sea con la tomografía de coherencia óptica o las fotografías clínicas de nervio óptico. Aquí les pongo un poco de estadística acerca de la prevalencia global de glaucoma. Tenemos que en 2013 se reportó que había 64.3 millones de personas con glaucoma en el mundo. Para 2020 se estimó en 80 millones y para 2040 va a llegar a ser de 111.18 millones de personas alrededor del mundo, lo que es bastante interesante ya que de 2013 a 2040 vemos un aumento hasta del 74% en esta cifra. La prevalencia de glaucoma generalmente es mayor en el grupo poblacional entre 40 y 80 años de edad, que llega a ser de 3.53% de los pacientes en esta edad que desarrollan glaucoma. Y esto, pues, se ve aquí un importante aumento con los años y generalmente se debe a que la proporción de pacientes entre 40 y 80 años ha ido aumentando debido al envejecimiento poblacional. Estas cifras lo que nos hacen pensar es que tenemos que contar con estrategias adecuadas de diagnóstico, de tratamiento oportuno y sobre todo programas de rehabilitación visual, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos parece también muy interesante de todas estas cifras que hemos comentado? Varias encuestas nos dicen que alrededor del 10 al 50% de las personas que viven con glaucoma ni siquiera lo saben. Esto podría mejorar si los médicos de primer contacto tuvieran un poco más de conocimiento acerca de los factores de riesgo que tiene una persona para desarrollar glaucoma y si al identificarlos fueran canalizados en ese momento al especialista para su tratamiento adecuado. ¿Esto por qué? Porque generalmente al no tener síntomas, como lo mencionábamos anteriormente, pues lo vamos a detectar en etapas ya avanzadas y el paciente por ende no va a recibir ya el tratamiento adecuado o no va a tener el mejor pronóstico que pudo haber tenido si hubiera conocido que padecía la enfermedad a tiempo. Entonces, ¿a qué vamos enfocados con el tratamiento? Las principales metas que tenemos con el tratamiento de glaucoma son dos. Una es preservar la visión el mayor tiempo posible y mantener la calidad de vida del paciente. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Principalmente sabemos que la única medida en la que podemos tener impacto o la que actualmente conocemos es la intervención que tengamos sobre la presión intraocular y las fluctuaciones en la misma. Esto obviamente no va a ser el mismo valor para todos los pacientes, sino que vamos a establecer el concepto de presión intraocular meta. Este concepto se refiere a la presión en la que cada paciente va a no mostrar progresión de la enfermedad. Y es un concepto totalmente individualizado, ya que depende de varios factores. Entre ellos va a ser la edad del paciente, la presión que haya tenido previa al tratamiento para glaucoma, ¿sí? Entre otros factores de riesgo. Entonces, vamos a obtenerla de manera individualizada. Y muchas veces no es solo un valor, sino es un rango de valores a los cuales no se ha reportado progresión. A eso corresponde la presión intraocular meta y se recomienda que sea una reducción del 20 al 50% de la presión intraocular basal. La Academia Americana de Oftalmología recomienda alrededor del 25%. Es recomendable saber que esta presión o este concepto no es estático, ya que va cambiando o lo vamos ajustando según vaya evolucionando la enfermedad. Es decir, si vemos que hay progresión a una presión determinada, pues entonces hay que reajustarlo y reducir la presión meta. Si por el contrario vemos que eso está estable, pues habremos encontrado la presión intraocular meta. Y esto se va a apoyar con ciertos estudios, estudios bastante grandes y bastante representativos para el área de glaucoma. Uno de ellos es el OHTS, el cual se realizó en pacientes que únicamente tenían diagnóstico de hipertensión ocular. Estos pacientes no tenían glaucoma, únicamente era hipertensión ocular y se le autorizaron en dos grupos.
Al primer grupo se le dio tratamiento para disminución de la presión intraocular, mientras que el otro grupo control se mantuvo sin tratamiento. ¿Qué se vio? Que al final de 5 años, el 4.4% de los pacientes a los que se les dio tratamiento progresaron a glaucoma, mientras que el 9.2% de los pacientes que no recibieron tratamiento progresaron. Entonces, pues obviamente es mejor que hayan recibido tratamiento o que hayan mantenido la presión intraocular más baja, lo cual también se ve apoyado por otro de los estudios que les menciono aquí, en el cual aquí sí los pacientes tenían diagnóstico ya de glaucoma y se dividieron igual en 2 grupos, y a lo largo de una media de 6 años se vio que el grupo que recibió tratamiento tuvo una progresión del 45% versus el grupo que no recibió tratamiento, que fue del 62%. Otro estudio muy importante que viene aquí, que es el AGIS, nos dice que la presión intraocular en 12 se vio como el valor óptimo de presión, al cual no hubo progresión en estos pacientes. Entonces, ¿qué vamos a tener para el tratamiento de glaucoma? Principalmente, pues, o de manera inicial, vamos a tener al tratamiento médico. El objetivo es que el paciente se mantenga con la menor cantidad de medicamentos posibles y los menores efectos adversos. Y principalmente utilizamos los análogos de prostaglandinas, que son los de primera línea, siempre y cuando los tolere el paciente. Si no hay tolerancia, se puede cambiar a otro tipo de medicamentos, o si la presión no se controla de manera adecuada, usar otros medicamentos como adyuvantes, o incluso pasar al siguiente escalón, que serían las terapias con láser, dentro de las cuales tenemos la trabeculoplastía, la psicofotocoagulación e incluso los ultrasonidos focalizados, que pueden ser otra alternativa del tratamiento, y no necesariamente en ese orden, sino si vemos que un paciente no toleró de plano los medicamentos o creemos que va a tener muy poca adherencia a los mismos, podemos iniciar con alguna terapia láser. En casos ya más agresivos, en donde con las opciones previas no hayamos tenido un buen control, podemos recurrir a los tratamientos quirúrgicos y ser un poco más incisivos con el tratamiento, ya sea cirugías filtrantes, dispositivos de drenaje o más recientemente las cirugías de glaucoma de mínima invasión, que no se reservan generalmente para pacientes con daño avanzado, pero también están en el arsenal terapéutico y han tenido buenos resultados. Aterrizando a la trabeculectomía se describió por primera vez en 1968, y a pesar de que han pasado más de 40 años de su introducción, pues aún sigue siendo al día de hoy la cirugía más realizada para el control de glaucoma, e incluso la evolución en la misma la llevó a ser el gold estándar para el tratamiento. Algunos cirujanos todavía la tienen como la cirugía preferida para el glaucoma, a pesar de que puede tener complicaciones importantes o puede generar una fibrosis o una cicatrización que nos lleven a un fallo temprano de la cirugía, pero para todo esto se han realizado modificaciones en la técnica y cuidados postoperatorios, así como una vigilancia más estrecha para mantener por mayor tiempo la vida útil del procedimiento quirúrgico. Dentro de los cambios que se han realizado, pues es la introducción de los antimetabolitos, implantes de colágeno biodegradables, la realización de la peritomía y poner más atención y resolver pronto las complicaciones. Entonces, dentro de los antimetabolitos vamos a tener a la mitomicina C y al 5-fluoracilo. Estos se popularizaron para la cirugía de glaucoma en la década de los 90. Y actualmente la Asociación Americana de Glaucoma y en el Reino Unido, más del 90% de los cirujanos utiliza antimetabolitos para sus cirugías filtrantes. Y de estos es mucho más frecuente que se utilice a la mitomicina C en el intraoperatorio, mientras que el 5-fluoracilo lo reservamos un poco más para inyecciones postoperatorias para perpetuar la supervivencia de la ampolla de filtración. Esto obviamente nos ha ayudado a disminuir la cicatrización, la fibrosis y que la cirugía dure viable por un mayor tiempo posible, pero no está exento de complicaciones, ya que el uso de los antimetabolitos puede derivar en toxicidad corneal, en dehiscencia de la herida, en agujeros en la conjuntiva, en seidel postoperatorio que nos lleve a una hipotonía, y esta hipotonía puede ser prolongada e incluso llegar a presentar pérdida visual irreparable, o una endoftalmitis. Entonces, pues tiene también sus pros y sus contras. Otro dispositivo que se ha utilizado para evitar la fibrosis y la cicatrización es el Hologen. El Hologen, más que un dispositivo, es una matriz de colágeno que es biodegradable y va a funcionar por 2 mecanismos. Uno de ellos va a ser favorecer la migración de fibroblastos para evitar la cicatrización y fibrosis, y otro de ellos es por un efecto mecánico. Este efecto mecánico que va a ocasionar, pues va a evitar que haya adherencias entre la conjuntiva y la esclera.
No se ha visto que sea superior al uso de la mitomicina, incluso hay reportes en donde lo usan en conjunto y tampoco se ha visto que sea superior. Sin embargo, sí tiene ciertas desventajas. Una de ellas es el costo, que es mucho más costoso que la mitomicina, y otra de ellas es que al utilizarlo en los pacientes y que requieran un needling o una suturolisis, pues va a dificultar la visualización. Por otro lado, también tenemos la peritomía, ¿no? Generalmente tenemos dos técnicas, una que es base limbo y base fornix. Las dos tienen sus ventajas y desventajas, siendo la de base fornix un poco mejor, ya que nos va a brindar mayor exposición de la zona quirúrgica para evitar la fibrosis, nos genera una mejor visualización cuando hacemos cirugías combinadas, que en algunos casos es bastante frecuente, ya que por la edad de los pacientes coexisten las dos patologías, catarata y glaucoma, pero pues también tiene sus contras, entre ellos lo más representativo es que hay un mayor riesgo de Seidel. Y mencionando a aquellas modificaciones a la técnica que vimos, pues eso ha hecho que se siga preservando la trabeculectomía como una de las cirugías más realizadas. Sin embargo, sí se ha visto que ha habido alguna disminución importante en las cirugías. Por ejemplo, en el año de 1994 hasta 2005 se vio una reducción importante en las cirugías de glaucoma en algunos países de Europa como Holanda, Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. Esto probablemente se deba a la introducción de mejores medicamentos para el control de glaucoma, como en este caso o en este periodo de tiempo fueron las prostaglandinas, ya que sí se vio una reducción importante, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. En estudios más recientes, en Canadá podemos ver que hubo una reducción de 47% de los cirujanos que realizaban cirugía filtrante de un año a otro. ¿Esto por qué? Generalmente se realizaban cirugías filtrantes hasta el 35% de los cirujanos y bajó hasta 17%, lo que representó un 47% menos. Esto por la introducción, obviamente, de nuevas técnicas quirúrgicas y nuevas alternativas para el tratamiento de los pacientes. Y en Estados Unidos vemos que entre el año 2018 y el año 2016, pues también se ve un importante cambio en cuanto a las cirugías incisionales para glaucoma. Por ejemplo, vemos que de un 85% pasó a un 60% en los respectivos años que mencionamos. ¿Esto por qué es? Generalmente, o en la actualidad, estamos más enfocados a individualizar el tratamiento en los pacientes con glaucoma. Y esto ha ido llevando a que se desarrollen nuevas alternativas quirúrgicas que son más seguras, que son menos invasivas para el paciente y que las complicaciones pues van a ser menos catastróficas que las complicaciones que se pudiera tener con una trabeculectomía. Sin embargo, cabe mencionar que todo esto es individualizado, ya que no todos los pacientes son candidatos para el mismo tipo de alternativa quirúrgica. Obviamente, las cirugías de mínima invasión, al ser cirugías menos invasivas, como su nombre lo dice, y con menor riesgo de complicaciones, también van a reducir en menor porcentaje la presión intraocular en comparación con una trabeculectomía. Casos para los cuales sigue siendo la trabeculectomía la cirugía número 1. Entonces, para finalizar, ¿la trabeculectomía sigue vigente? Pues sí, sí sigue vigente, sigue siendo la cirugía de glaucoma que más se realiza en el mundo. Lo ideal sería que tuviéramos una técnica quirúrgica que nos ofreciera la seguridad de la cirugía de mínima invasión con la eficacia de la trabeculectomía. De cualquier manera, el tratamiento, como lo hemos venido mencionando, debe ser individualizado, ya que va a depender mucho de la edad del paciente, ciertas características del paciente y del estadio de glaucoma sobre todo, entonces debemos individualizarlo siempre. Obviamente los resultados de la cirugía, de cualquier técnica quirúrgica, van también a ser mejores si son realizados por un cirujano experto, ¿sí? Y finalmente, pues la incansable búsqueda por obtener mejores resultados en la trabeculectomía nos ha llevado a mejorar las tasas de éxito y a reducir sus complicaciones para tener por un mayor tiempo prolongado una ampolla de filtración y una trabeculectomía útil para beneficio y control del glaucoma en los pacientes. Muchas gracias por su atención.